Bueno, empezamos la clase. Vamos a tener, como ya les dije la semana pasada, vamos a tener la semana de turismo, así que les va a venir bien para repasar, ponerse un poco al tanto y para descansar, obviamente. Entonces, en la clase de hoy vamos a terminar de redondear esta idea de integración, bueno, de la noción básica de integración. Obviamente vamos a seguir con un par de clases más sobre propiedades de la integral, etcétera, y ver cómo se calculan algunas funciones simples. Pero la cuestión, entonces, vamos a hacer un repaso. Después vamos a estudiar ejemplos de una función sencilla que es integrable y una que no es integrable en este criterio de Riemann. Recordemos que estamos siguiendo siempre la construcción de Riemann, todo esto de particionar en intervalos y considerar rectangulitos, se la debemos a Riemann, segunda mitad del siglo XIX. Y bueno, vamos a repasar eso, vamos a poner algunos ejemplos y después algunos criterios de integración que van a ser de suma utilidad. ¿Sí? ¿Me están viendo bien ahí? ¿Me escuchan bien? Yo me veo perfecto, o sea, lo que quiero ver, perfecto, que se vea la pantallita al lado, perfecto. Entonces, haciendo un repaso muy rápido, recordemos que esto es siempre, ¿no? Estamos trabajando con una f de un intervalo cerrado, AB en los reales, y lo que necesitamos es que esa f sea acotada. Después vamos a ver más adelante qué pasa con funciones no acotadas, pero bueno, por ahora toda la construcción vale para funciones acotadas, y yo siempre hago este dibujito que ya estoy cansado de dibujar, que es por simplicidad vamos a poner una función positiva y una cosa que, ¿no? Una función que está definida en el intervalo f a b, que sea una cosa como hago siempre, una cosa como esta. Este es el gráfico de la función, y lo que interesa es definir de alguna manera, si es que tienes, si se puede dar una definición precisa, del área bajo la curva de f, del gráfico de f y el eje x, ¿sí? En el intervalo AB. Entonces lo que uno hace es, considera particiones. ¿Se acuerdan que una partición, estoy haciendo un repaso muy rápido, ¿no? Una partición es agarrar el intervalito AB y poner puntitos ahí, ordenados de menor a mayor, y entonces eso me divide el intervalo AB en subintervalos. Los subintervalos son estos, ¿no? El primer punto es el A, el último punto es el B, y tengo todo este montón de subintervalos. Entonces la idea es considerar la suma para cada partición P, ¿no? Para una partición P, considerar esto. Es un repaso rápido. Para cada partición P, consideramos lo que sería la suma inferior, que depende de F y de la partición P, y la suma superior, que no la voy a escribir de nuevo lo que son, pero voy a hacer un dibujito, de F y la partición P. La suma inferior consiste en, dada la partición esta, este dibujito ya lo hice 1000 veces, pero dada la partición, en cada subintervalito considerar el ínfimo de la función, por ejemplo esto, y sumar las áreas definidas por las bases de los rectangulitos y por las alturas definidas por los ínfimos locales. Ahí, ¿no? Entonces, eso es una suma de áreas rectangulares que me daría una aproximación al área de la función por defecto, siempre por abajo. Y por otra parte, eso sería la suma inferior. Y por otra parte, la suma superior queda definida, en lugar de considerar los ínfimos locales, considerar los máximos locales. Es decir, en el primer intervalo el máximo local será este, en el segundo será este, en el tercero será algo por ahí, en el cuarto algo por ahí, en el quinto, sexto, séptimo, y considerar entonces las áreas definidas ahora por estos nuevos rectangulitos, ¿no? Lo que está en rojo y lo que sigue para abajo. Y la idea es que esto es una aproximación al área que uno quiere definir de la gráfica de una función. Por exceso, siempre estoy por encima de la función, y esta es una aproximación por defecto. Entonces la idea es ir refinando las particiones de tal manera que estas aumenten, que estas vayan disminuyendo si yo voy refinando, y que en definitiva esto me va a definir un conjunto. Estoy dibujando acá una especie de eje real, ¿no? Esto me va a definir un conjunto que son todas las sumas inferiores para todas las particiones P. Este es un conjunto que son todas las sumas inferiores para todas las posibles particiones. Este es el conjunto de lo que se llaman las sumas superiores.
son infinitas porque tengo infinidad de particiones, infinitos elementos tienen estos conjuntos. Y eso serían las sumas inferiores. Hay algo que yo no dibujé ahí, pero piensen que todas estas cosas las estoy ordenando en la recta real acá, ¿no? Tengo la recta real, para cada partición construyo un número real que es la suma inferior, un número real que es la suma superior. Todas las sumas inferiores van a estar en una región por aquí, todas las sumas superiores van a estar en una región por aquí. Siempre acá tengo una desigualdad, porque el área en azul siempre es menor o igual que el área en rojo, o sea que esto siempre es menor o igual que esto. Y la idea es considerar entonces el supremo de este conjunto, eso me define la integral inferior, que eso siempre existe, es un conjunto no vacío y acotado por arriba, o sea, el supremo existe, y lo mismo acá, el ínfimo de esto, que es un conjunto no vacío y acotado por abajo, de tal manera que el ínfimo existe. Entonces, estas cantidades, que las vamos a escribir, esta es el supremo de las sumas inferiores de f y p, supremo cuando varío las particiones, ¿no es cierto? Esto acá es lo que se llama la integral inferior de f, es un numerito que siempre existe, siempre, para cualquier f existe ese numerito. Bien, y ya vamos a explicar cómo funciona ese método. Y esto que está aquí sería el ínfimo de todas las sumas superiores, donde P es una partición, y eso existe, y es lo que se llama la integral superior de f. O sea, esos dos numeritos siempre existen, y hay uno que es menor o igual que el otro. Este siempre es menor o igual que este, porque todo el conjunto que dibujé de rojo acá, está siempre menor o igual que el conjunto que dibujé de rojo acá. ¿Está? Entonces se cumple. Estas integrales siempre existen, como digo, y se cumple siempre que la integral inferior de f es menor o igual que la integral superior de f. Entonces, en el caso de que esos dos numeritos sean iguales, es decir, que este numerito acá sea igual a este numerito acá, uno dice que la función es integrable y que la integral es justamente ese numerito en común. Eso es lo mismo que decir que si yo voy refinando las particiones por exceso, por defecto en la gráfica, y voy refinando las particiones por exceso, el supremo de esos dos refinamientos coinciden. Entonces eso me permite definir el área de la curva f en el intervalo AB, el área bajo la curva, o sobre la curva, dependiendo que f sea positiva o negativa, es siempre una integración algebraica, y me define lo que se llama la integral de f en ese intervalo. Pero preciso que esos dos numeritos existen. O sea, que sean iguales. Existir siempre existen. O sea, si son iguales, la función es integrable. Si no son iguales, la función no es integrable. Entonces no tiene sentido definir un área con esta construcción. Es como no podemos capturar el área de lo que sería la función con esta partición. Imagínense que para que esta construcción funcione bien, las funciones tienen que ser suficientemente regulares. Ya vamos a ver un ejemplo donde funciona bien la construcción, un ejemplo trivial, y un ejemplo más rebuscado, muy irregular, donde esta construcción no funciona. Que no funcione quiere decir que esta integral inferior es estrictamente menor que la integral superior, entonces no podemos capturar el área de la función. Bien. Bueno, esa es la idea de Riemann. Entonces, entonces vamos a hacer un par de observaciones antes que nada. Y me faltó decir lo final. Decimos finalmente, esta es la definición que dimos en la clase pasada, que f es integrable, en el intervalo AB que estamos considerando, ¿no? Es integrable si la integral inferior es igual a la integral superior. ¿Sí? Siempre es menor o igual. Si en el caso que sean iguales, decimos que f es integrable, y en ese caso denotamos directamente como i a ese numerito, que es la cota, digamos, de integral inferior, y que obviamente es igual, por definición, a la integral superior. Ese numerito i decimos que es la integral de f entre a y b. ¿Sí? Ese numerito conseguimos capturar el área, y esto es la integral de f en el intervalo AB. Pero para eso, insisto, fíjense que es una construcción muy
es intuitiva, pero es que es complicada de implementar en la práctica, porque las integrales ya veremos que necesitamos métodos más fáciles para calcular integración. Toda esta construcción funciona lindo, me permite decir cuándo una función es integrable o no, establecer criterios, pero bueno, hay que encontrar maneras sencillas de calcular integrales. Bueno, esa es la idea del resto del curso. Y por suerte hay maneras sencillas de calcular integrales sin hacer necesariamente esta construcción. ¿Sí? Pero eso es tema del curso. ¿Sí? Esto estamos recién en los comienzos de lo que sería la teoría de integración. Y en tal caso se denota, se dice que es integrable y se denota por i, y usualmente también se usa esta notación, es la integral de f en el intervalo AB, o lo que es lo mismo, notación, la integral, esto es más usual para mí que soy físico, y para los ingenieros, y esta es más usual para los matemáticos. Pero esto lo que me dice es que estoy evaluando la función, que sería el eje y, y estos serían los infinitésimos, las bases, los rectangulitos que son infinitésimos. Y esto sería una especie de suma. Si sumo todas esas áreas, me queda definida el área de la función. Esa es la idea. Esta notación viene del siglo XVII, es la construcción de Newton y de Leibniz. ¿Sí? Pero no es más que una notación. ¿Sí? Lo que importa es que la suma inferior y la suma superior coincidan, en el caso se dice que i es integrable, y la notación que se usa es esta. Bien, entonces, vamos a una observación y voy a hacer un paréntesis sumamente importante, que no tiene que ver con integración, pero tiene que ver con el conjunto de los reales y con cosas que vamos a usar en un ratito. ¿Sí? Así que presten atención a lo que viene en un ratito. Un par de observaciones bien sencillas. Una observación en general bien sencilla, es que fíjense que, bueno, acá por construcción, fíjense que hay una cadena de desigualdades. Siempre la integral inferior, como es el supremo, va a ser mayor o igual que cualquier suma que tome acá arriba, suma inferior. Y de la misma manera, esto acá, como es un ínfimo, siempre va a ser menor o igual que cualquier suma particular que considere ahí. Entonces vamos a sacarle un poco de jugo a esa serie de desigualdades y lo vamos a poner como una observación. Observación. ¿Sí? Tenemos una serie de desigualdades que la vamos a usar, siempre. Vamos a suponer que f sea integrable. ¿Sí? Es que ya sabemos que los límites inferiores y superiores coinciden, y entonces me permite decir que f es integrable. Si f es integrable, entonces tenemos la siguiente cadena de desigualdades. Entonces, para cualquier partición que yo use, la suma, si yo calculo la suma inferior usando una partición P, obviamente eso va a ser menor o igual que el supremo de las sumas inferiores, que es lo que se llama la integral inferior F, de F, que esto, como F es integrable, es igual a la suma superior, y que es lo que definimos como la integral de F entre A y B, y como la suma superior es un ínfimo, es menor o igual que cualquier suma superior usando una partición Q. Esto es para todo P y Q particiones. Tenemos esta cadena de desigualdades. Ustedes me dirán, ¿para qué servirán estas cadenas de desigualdades? Me van a servir más adelante, al final de la clase, y en la clase que viene, para definir criterios, para obtener criterios de integración. ¿Sí? Lo que llaman los criterios de integración a menos de epsilon. Es decir, básicamente la idea intuitiva es que si yo puedo encontrar siempre particiones tales que estas sumas inferiores y esta suma superior sean tan chiquitas, la diferencia entre ellas sea tan chiquita como uno quiera, entonces obviamente el ínfimo y el supremo van a coincidir. Esos son los argumentos a menos de epsilon que veremos hacia el final de la clase. Entonces la idea de estas desigualdades nos va a servir para establecer esos criterios. Si yo puedo hacer la suma inferior, o sea, el área pintada de azul en la gráfica que puse al principio, tan próxima al área pintada en roja como a mí se me dé la gana, entonces eso significa que las integrales inferior e integral superior coinciden. ¿Sí? Entonces, si en particular, esto vale siempre, pero si en particular consideramos la partición más gruesa,
En particular, y acá me sobra, en particular, tengo la impresión siempre de que voy a apoyar la mano en la tablet y me voy a manchar, como hago siempre en todas mis clases, me mancho los pantalones, los brazos, todo. Y tengo eso en la cabeza que no me lo puedo sacar. En particular, consideramos la partición más gruesa. ¿Se acuerdan que la partición más gruesa es la partición más burda posible? La partición más gruesa, ¿cuál era la partición más gruesa? ¿Se acuerdan? La que tiene la menor cantidad Todo de el intervalo. intervalo. Claro, la que tiene la menor cantidad de puntos. Y como los extremos tienen que estar, solamente eso es lo que le habíamos llamado P0, que era la partición que solamente tiene los extremos del intervalo, la A y B. O sea, la partición que solamente tiene los dos extremos del intervalo, y eso quiere decir que solamente tengo un subintervalo, que es el subintervalo AB entero. ¿Sí? Entonces, en ese caso es muy fácil, si yo uso esa partición, voy a tener un único sumando, porque tengo un único subintervalo. Entonces, en ese caso se cumple que la integral, la suma inferior para f con esa partición P0, va a ser igual al largo del intervalo, que es el integral, tengo un solo intervalo de largo b menos a, por el ínfimo de la función en todo el intervalo AB, o sea, el ínfimo global de la función. ¿Sí? Esto es el ínfimo sobre todo el intervalo AB. Este ínfimo es sobre todo AB. ¿Sí? Sobre el intervalo AB. ¿Estamos? No, porque no tengo subintervalos, tengo un único subintervalo. Y de igual manera, uno puede construir la suma superior de f usando la partición P0, recordemos que estamos tomando P y Q igual a P0, y eso será el B menos A por el supremo global de f. Uno dice que es el supremo global cuando es supremo sobre todo el intervalo en el que está trabajando, o el ínfimo global, y uno dice que son los ínfimos y supremos locales cuando trabajan subintervalos, estrictamente contenidos en los anteriores. ¿Sí? Entonces, si yo uso este caso particular, fíjense lo que me queda lo anterior. Esto acá me queda b menos a por el ínfimo, esto acá me queda b menos a por el supremo, estamos considerando que la función es integrable, y entonces eso van a ser una cota superior y una cota inferior para la integral de f. O sea, con esto queda, y esta desigualdad la vamos a usar en un ratito, queda que la integral entre a y b de f es menor o igual que b menos a por el supremo de f, el supremo global, y es mayor o igual que b menos a por el ínfimo de f, el ínfimo global. ¿Sí? Esta observación es muy sencilla, pero ya me dice que si f es integrable, necesariamente tiene que estar ubicado entre esos dos extremos. No puede ser ni más grande ni más chica que esos dos extremos. ¿Sí? Y eso gráficamente es bien sencillo de interpretar. Por lo siguiente, lo que estamos diciendo es que si yo tengo la función como al principio, x, f de x, esa función que ya dibujé infinidad de veces, ¿no? Una cosa que es así. Si yo uso la partición más grosera de todas, que tiene como único subintervalo AB, entonces ahí lo que va a pasar es que considero el subintervalo AB y perdón, las había dibujado, a las de abajo las había dibujado de color azul y las de arriba de rojo. Entonces vamos a usar el color azul para el área de abajo para ser consistente. ¿Sí? Entonces tengo B menos A, que es el largo de este intervalo, y el ínfimo de F, que es esto. Entonces, cuando yo hago base B menos A por el ínfimo, por esto me queda el área de este rectangulito. ¿Sí? Y por otra parte, si yo hago B menos A por el supremo será una cosa que estará por acá, supremo de la función, me queda el área de todo este rectangulito, el área de todo este rectángulo, el área de todo este rectángulo que está acá. Y obviamente lo que estamos diciendo es que si f es integrable, el área de la función f, de la gráfica de f con el eje x, o el área de f, digo, para simplificar de ahora en más, está entre lo que está pintado de azul y lo que está pintado en rojo. Es la aproximación más burda que uno tiene. Lo más burda. Todas las otras aproximaciones, si voy refinando, voy a tener cosas mejores. Pero esa aproximación burda, en algunos casos, me sirve, y mucho. Por ejemplo, en el caso en que f es constante. La aproximación burda funciona a la perfección. Pero ya vamos a ir sobre eso. Ya vamos a ir a eso. Bien. Entonces, hagamos un intervalo acá
sobre la cuestión de integración y vayamos a una propiedad de los números reales que ya vamos a usar en un ratito y que no la vimos. Esto no está dado en las clases, y no lo vi tampoco en las clases de Miquel, pero lo vamos a dar para que quede clara una propiedad muy importante que tiene que ver con la estructura de los números reales. ¿Sí? Van a ser dos resultados muy sencillos de probar, pero que son sumamente útiles y que los vamos a usar todo el tiempo. Entonces, volviendo, ¿preguntas hasta acá? Esto, como digo, vamos a hacer, cortamos ahora la parte de integración y hacemos un paréntesis. El paréntesis tiene que ver con la estructura de los números reales. Y vamos a enunciar dos lemas que no hemos visto, que son muy, muy sencillos. Les hago el dibujito y después se los explico. Si a mí me dan la recta real y me dan dos números, un número x y un número y, donde x es menor que y, ¿sí? Entonces pasan dos cosas sumamente importantes. Una, entre x e y existen infinitos números racionales. O sea, en este intervalo tengo infinitos números racionales. Tan chico como sea, no me importa qué tan chica sea la diferencia entre x e y. Puede ser que la diferencia sea una en 100.000 millones de millones de millones de millones de millones. No me importa. En ese intervalito tan chiquito tengo infinidad de números racionales. Entonces uno dice que el conjunto de los racionales Q es denso en los reales. Eso es lo que vamos a probar. Q es denso en los reales. En el sentido, y esto tiene la implicancia de que cualquier número real lo puedo aproximar con la precisión que yo quiera usando solamente números racionales. Ese es un concepto sumamente importante. ¿Se entiende? Porque yo me puedo ir acercando tanto como quiera a un numerito i real usando solamente números racionales. ¿Sí? Porque en cualquier intervalo que yo tome acá tengo infinidad de números racionales. ¿Estamos? Y de la misma manera, el mismo resultado se cumple para los irracionales. Dados dos numeritos como recién x e y, existen también acá infinitos números, que los voy a dibujar de azul, existen infinitos números irracionales. ¿Sí? Y existen infinitos números irracionales. O sea, el conjunto de los irracionales también es denso en R, y tiene, obviamente, ustedes me dirán, bueno, el mismo resultado vale, puedo aproximar cualquier número real por números irracionales, es correcto, pero siempre es más fácil trabajar con números racionales que con números irracionales. Por lo tanto, uno habla de la densidad de Q en R, porque este es el punto importante para hacer cuentas, aproximar por números racionales tanto como yo quiera a cualquier entero. Y hay otros resultados que no veremos por ahora, que es que además, no solamente que existen infinitos irracionales e infinitos racionales, sino además que el conjunto de los irracionales es infinitamente mayor que el conjunto de los racionales. Acá estoy metiéndome en algo que no explicamos, pero les comento así medio en el aire para que tengan una idea de lo que pasa. Vieron que los números naturales, bueno, el 1, el 2, el 3, el 4, los que se pueden contar con los dedos de la mano, Q menos R son los irracionales, sí. Sí, le podemos llamar, sí, exacto. R menos Q, perdón. R menos Q. Los que son reales, pero no son racionales. Esto también es denso, obviamente, en R. A lo que iba es lo siguiente. ¿Bien? Los números naturales son los números que uno puede contar con las manos. ¿Bien? Y uno dice que un conjunto es numerable cuando uno puede asociar una función biyectiva entre los elementos de ese conjunto y los números naturales. Es decir, cuando tengo un conjunto que lo puedo contar. Y lo que ocurre, aunque ustedes no me crean, porque es una construcción que no vamos a ver por ahora, es que el conjunto de los racionales es un conjunto numerable. Es decir, a los racionales los puedo contar. Hay una manera muy ingeniosa de contarlos. Yo tengo todos los racionales y puedo establecer una función uno a uno entre los racionales y los naturales. Es decir, los puedo contar. O sea, en definitiva, la estructura de los racionales es como la de los naturales, los puedo ir contando. ¿Sí? Entonces, pero a los reales no los puedo contar, porque a los irracionales en particular y a los reales, porque yo no sé, por ejemplo, qué número sigue a continuación de un medio. ¿Sí? No sé cuál es. No puedo escribir
cuál es el número que sigue al 1 medio. Y sin embargo, hay un continuo. Eso es por la hipótesis de continuidad. Entonces, a lo que voy es que tengo infinitamente más irracionales, porque a los irracionales no los puedo numerar, porque a los reales no los puedo numerar, que racionales. Y en definitiva, la mayor cantidad del peso se lo llevan los irracionales. Es decir, cuando uno tiene un intervalo real, casi todo lo que pesa ahí, casi todo lo que uno tiene ahí son números irracionales. Quiero decir, si uno pudiera elegir al azar un número ahí adentro, el intervalo XY, ese número con probabilidad 1, no estoy hablando de términos probabilísticos, sería un número irracional. Y ahí los Q son como islitas que están en ese intervalo, pero son unas islitas densas, en el sentido de que a cualquier número lo puedo aproximar siguiendo la secuencia de islitas. O sea, son más densos aún, exactamente. Hay infinitamente más números irracionales que racionales. Los irracionales se llevan casi todo el peso. Eso es algo raro, porque cuando surgieron los irracionales, allá en la época de los pitagóricos, que uno decía, bueno, qué horror, hay números que no los puedo representar por función, por cocientes de números enteros. Bueno, más curioso aún es que casi todos los números son así. Los racionales son como una excepción como los naturales, tienen casi, digamos, a la hora de estudiar la complejidad de esos conjuntos, son conjuntos tan complejos como los naturales, en el sentido que los puedo contar. Ya les voy a contar en algún momento, si les interesa, cómo es la construcción que me permite contar, enumerar los racionales. Ustedes me dirán, ¿cómo los voy a enumerar? Bueno, no los voy a enumerar, tampoco puedo decir qué racional sigue este racional, pero los voy a enumerar de manera salteada, con la garantía de que los cuento a todos. ¿Sí? Si siguiera hasta el infinito el procedimiento. ¿Estamos? Pero no, eso es porque lo vamos a hacer un ratito. Grábenselo en el cerebro. Y lo vamos a probar ahora. Dados cualquier número reales, esto tiene que ver con la hipótesis del continuo. Tengo en ese intervalo tengo infinitos números racionales y tengo infinitos números irracionales. Y tengo muchos más, pero muchos más irracionales que racionales. ¿Sí? Grábenselo en la cabeza porque lo vamos a hacer en un ratito y lo voy a probar ahora. La demostración es linda, la busqué ahí. Claro, son todas cosas que uno trabaja, que uno se graba en el cerebro desde que está en primer año, y después cuando uno le dice, bueno, probámelo a eso, la memoria que ya no funciona, obliga a que uno vaya y busque textos en internet, o vaya a los libros de análisis que uno usaba cuando era estudiante. Pero la demostración es muy linda y la vamos a hacer. ¿Sí? Entonces, lema 1, vamos a escribir dos lemas, por eso el paréntesis que ya lo vamos a usar. ¿Sí? Lema 1, esto tiene que ver con la estructura del continuo, ¿no? Para que vean qué tan complejo es el continuo. Lema 1, entre dos, lo vamos a formular así. Entre dos números reales, x e y, números reales. Bueno, pongamos tales que x menor que y, para ponerlo en algún orden, ¿no? Entonces me define un intervalo. Existen infinitos números racionales. Infinitos racionales. Entonces uno dice que, siempre me quedo sin espacio, uno dice que Q, que los racionales, es denso en R. Es un conjunto denso en el conjunto de los reales. En el sentido de que ese conjunto, esa idea de densidad, que puedo aproximar a cualquier real por una secuencia de racionales. Y con la precisión que a mí se me dé la gana. Bien, la demostración es muy sencilla. Es así. Voy a probar que, dados x e y, puedo encontrar un número racional. ¿Sí? La demostración. La idea es muy sencilla, como digo. Veamos que existe. Vamos a ver que existe construyéndolo explícitamente. Veamos que existe Q, un número racional, tal que X es menor que Q y es menor que Y. Vamos a probar que existe uno entre un número racional Q que está entre X e Y. Es decir, yo tengo acá X, tengo acá Y, y acá tengo el racional Q. Pruebo que existe uno, lo construyo explícitamente. Y bueno, obviamente que si después repito
sucesivas veces esa construcción, si yo ahora en lugar de considerar el intervalo xy, considero el xq y repito el argumento, eso me va a dar otro numerito racional acá, de la misma manera otro numerito racional acá, si repito el argumento acá, voy a tener otro numerito racional acá, acá, o sea, en consecuencia, me basta probar que existe uno, repetir el argumento sucesivas veces y probar que en realidad son infinitos. ¿Está bien? Entonces, me basta comprobar que existe uno. Veamos que existe uno, y después el argumento se repite infinitas veces. Se repite infinitas veces. Se repite, digo, no se puede repetir infinitas veces, se repite sucesivas veces, tanto como se me dé la gana. ¿Sí? O sea, que puedo encontrar tantos racionales como se me dé la gana. O sea que hay infinitos. ¿Sí? En el intervalo xy. ¿Se entendió el argumento? O sea, me basta comprobar que dado cualquier par de números reales distintos, puedo encontrar un racional al medio, para probar que existen infinitos racionales ahí en el medio. ¿Sí? Porque voy repitiendo, una vez que tengo la construcción para uno, repito en el intervalo, en los subintervalos que me quedan definidos, repito la construcción, en los subintervalos repito la construcción, repito la construcción, repito la subconstrucción, y de manera inductiva voy obteniendo infinitos números racionales en x e y. Fíjense cómo es la demostración. Es una demostración técnica. Voy a construir explícitamente un número q racional que cumpla estas condiciones. Es un poquito técnica la demostración, pero vale la pena hacerla, porque sale de los axiomas de los números reales. ¿Sí? Entonces, vamos a precisar varias cosas. Yo tengo que x es menor que y. ¿Sí? Eso es lo que estoy suponiendo. Entonces, eso me implica que si hago la diferencia y menos x, obviamente este numerito real es un numerito mayor que 0. ¿Sí? Recuerden que la diferencia es sumarle ahí el opuesto de x, nada más que eso. Entonces, vamos a considerar, si este numerito es positivo, ¿qué pasa con el inverso de él? Es estrictamente positivo. ¿Es positivo o es negativo? El inverso de y menos x. Eso sale de propiedades de los reales. Es positivo, exactamente. Entonces, consideramos, ya van a ver cómo se engancha todo. Consideramos el inverso, que lo denotamos así, 1 sobre y menos x, que es un número estrictamente positivo. Entonces, no me importa que ese número puede ser tan grande como quiera, si y menos x es muy, muy chiquito, ese número puede ser un número enorme. Miles y miles y miles y miles y miles de millones, este numerito que tengo acá. Pero yo sé que eso es un número fijo. Y como la estructura de los números naturales es que yo siempre arranco de 0 y puedo sumarle 1, y sumarle 1, y sumarle 1, e irme corriendo hacia la derecha tanto como se me dé la gana, eso es por la estructura de los reales, porque los reales eso es un cuerpo que sí se tiene la propiedad arquimediana, es decir, dado un número real fijo, yo siempre puedo encontrar un número natural que esté por encima de él. Porque si no fuera eso, lleva una contradicción. Bien, si no fuera así. Entonces, lo que sabemos es que existe un número natural n, así le vamos a llamar, tal que obviamente n es mayor que 1 sobre y menos x. Entonces, agarren un n que sea mayor que y menos x, cualquiera. Agarro ese n y lo fijo. Eso implica, si ahora doy vuelta a las cosas, como esto era positivo y esto era positivo, recuerden que si yo tengo una desigualdad en este sentido, cuando yo hago los inversos, las desigualdades se invierten, siempre y cuando los números sean los dos positivos o los dos negativos. ¿Sí? Pero acá los dos numeritos, este numerito y este son positivos, de tal manera que si considero los inversos, me queda que y menos x es mayor que 1 sobre n. O sea, di vuelta a las dos cosas. Es como si pasara esto para acá arriba y esto para acá abajo. Y menos x es mayor que 1 sobre n. Esta primera condición le vamos a llamar 1. Es decir, dada la diferencia y menos x, encontré un natural n que cumple esa desigualdad 1. Listo, me fijo ese natural. O sea, es arbitrario, porque en realidad hay infinitos números naturales que están por encima. Elijo 1. ¿Sí? Y ahora sigamos. Y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Rocket. Sí. ¿Alguien comentó algo? Esperen que no los veo. No, escuché un comentario, pero no lo tengo acá. Si alguien quiere comentar algo, me dice. Bien.
Entonces, esa es primera condición. Vamos a seguir jugando un poquito. Y ahora ya que tengo el n, voy a multiplicarlo por x. ¿Sí? Ya que tengo el n, voy a multiplicarlo por x. Entonces consideramos n por x. Este es un numerito real. N por x. Y ahora lo que voy a hacer, hay algo que no lo hemos visto nosotros con las clases de Micresta, que es lo que se llama la parte entera de un número. La parte entera de un número, cuando yo tengo un número real, digamos, yo tengo acá la recta real y consideremos un número z cualquiera, positivo, ¿no? Entonces, acá tengo los naturales, 0, 1, 2, etcétera, o los enteros, no, el z no necesariamente es positivo o negativo. Considero el entero tal que cumple lo siguiente. Hay dos posibilidades. Si z es entero, la parte entera de z es el propio z. Pero si z no fuese entero, yo siempre puedo encontrar un numerito entero tal que z está entre ese numerito entero y el numerito que le sigue. O sea, está siempre en el numerito entero p y el numerito que le sigue, que es p más 1. ¿Se entiende? Eso siempre se cumple. Exactamente. Ese es el mayor entero menor o igual que z. O sea, eso es lo que se llama la parte entera. Entonces consideramos n por x y la parte entera, y la parte entera, pongamos acá, que es algo bien definido. Entero, es entero, sí, exactamente, porque también se puede definir para los negativos. Considero el z, que es más, bueno, pero hay que tener un poquito de cuidado, pero, no, sí, está bien. El mayor entero que está por debajo de z, eso es lo que considero. ¿Sí? Y la parte entera, sigo por acá abajo, que no me queda lugar, y la parte entera de n por x, que le vamos a llamar P, y lo vamos a denotar así. Esto se denota en la práctica como n, la parte entera de n por x, se pone el número x con esos dos corchetitos para abajo. Esto significa el mayor entero, P es el mayor entero menor o igual que n por x. Eso siempre existe. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta acá? Ustedes me dan un número cualquiera, y yo me fijo de ese número cuál es el mayor entero que está menor o igual que ese número. Entonces eso quiere decir que el numerito en cuestión está entre ese entero y el que sigue, el entero más 1. Es 1, pero el negativo menos. La parte entera es menos 2. Es el menor entero, menor o igual que el número en cuestión. Por eso hay que tener cuidado con los negativos, ¿sí? Se representan con corchetes rectos para abajo, para diferenciar, la parte entera es el menor entero menor o igual que x, el mayor entero menor que x. Y esto acá significa, no los quiero entreverar, esto por el contrario significa el menor entero mayor o igual que x, que sería el que está acá de este lado. Pero no los quiero confundir con eso, es notación que se usa. ¿Sí? Pero lo que quiero decir es que eso está perfectamente bien definido. Me dan un número real y yo me fijo cuál es el entero que está más cerca de ese número real, pero que es más chico. ¿Sí? Entonces, lo que estamos diciendo, cuando yo considero la parte entera P, estamos diciendo que se cumple. Estamos considerando la parte entera de este numerito, de n por x. O sea, se cumple necesariamente que P es menor o igual que n por x, puede llegar a ser igual en el caso de que n por x sea entero, la parte entera es el propio n por x, pero sí es estrictamente menor que P más 1, que el entero que sigue. Porque si fuera igual al entero que sigue, entonces la parte entera sería P más 1, no P. ¿Sí? O sea, cuando yo considero la parte entera de n por x, me estoy fijando cuál es el entero más grande, tal que n por x está entre ese entero y el entero que sigue. Lo que hice acá en el dibujito. Esto acá. Eso ahí sería la parte entera. Entonces, retrocedamos para atrás. Yo arranqué con x e y, que era lo que teníamos al principio. Encontré en primer lugar un n, un natural, hasta que cumplía que era mayor que 1 sobre y menos x. Agarro ese n y lo fijo. ¿Sí? Ahí marqué una primera condición que ya vamos a usar. Ese n lo fijo. Ahora, ese n fijo lo multiplico por x.
O sea, es algo bien definido. Y me fijo la parte entera. Me fijo la parte entera de eso, que es algo bien definido. O sea, que este P es algo bien definido. Es la parte entera de n por x, donde n está bien definido, lo elegí yo, y el x lo tengo de entrada. Entonces se cumple esta condición. Bien, en particular esto implica dos cosas. Si yo despejo de aquí n, en particular esto implica dos cosas. Puedo dividir ambos lados por n, y me queda que P sobre n es menor o igual que x, condición que llamaremos 2, y además, si divido el otro lado, x es menor que P más 1 sobre n, menor estricto, condición que llamaremos 3. O sea, en definitiva, he construido a partir de x e y dos numeritos, un numerito natural n y un numerito entero p, tales que se cumplen una serie de condiciones, que son las condiciones que yo dibujé 1, 2 y 3, que le llamé 1, 2 y 3. Pero lo que tiene que ver z, no estoy... Ah, no, z es para un z genérico. Z es cuando yo digo la parte entera de un número z, así la parte entera de un número z, le llamé z para no llamarla n por x, es lo mismo. Digo. La parte entera de un número cualquiera z real es el entero p que está más cerca de z, pero por abajo. ¿Sí? O sea, z está entre p y p más 1, el entero que sigue. ¿Está claro? Entonces, resumiendo, yo tengo una serie de condiciones. La condición que escribí acá 1, a esta, que me relaciona n, el n que elegí con el i menos x, que ya viene en fijo de entrada. La relación 2, que involucran ahora p, que es un número p que elegí, que es la parte entera, que está bien definida, es un número entero. P es un número entero, recordemos esto. P es un número entero y n es natural. Y la parte, eso me relaciona p sobre n con x, y la otra también me relaciona p más 1 con n. Y ahora veamos qué sale de todo esto. Con esto se cumple lo siguiente. Ya terminamos, pero fíjense qué lindo cómo se cierra todo ahora. Con esto se cumple. Con esto vamos a empezar de atrás para adelante. Vamos a empezar por el x. Bien. El x, si uso 3, acá usé 3, es menor que p más 1 sobre n. ¿Sí? Ahora, esto es igual a p sobre n más 1 sobre n. ¿No? Distribuyo ahí el numerador. Ahora, p sobre n, por la condición 2, p sobre n es menor o igual que x, por esta condición acá. Esto es menor o igual entonces que x más 1 sobre n. Y esto es por la condición 2. Fíjense cómo se van encasillando todo. Y ahora me falta usar la condición 1. ¿Qué me decía la condición 1? La condición 1 me decía que 1 sobre n era menor que la diferencia entre y y x. 1 sobre n es menor que y x. O sea, la condición 1 era un menor estricto además. Por 1, y acá ya no me alcanza el lugar, como siempre pasa. La condición 1 me dice que esto me queda el x que tengo al principio, y me decía que 1 sobre n era menor estricto que y menos x. ¿Estamos? O sea que obtuve una cadena de desigualdades, algunas que son estrictas y otras que no, pero no importa. Lo que importa es esta primera desigualdad y esta última desigualdad. Porque fíjense lo que me queda de este lado. X más y menos x obviamente es y. ¿Sí? Entonces, lo que me queda es que tengo un numerito que es p más 1 sobre n, que es estrictamente mayor que x y estrictamente menor que y. Al n, insisto, lo calculé al principio, y al p le llamé a la parte entera de n por x. Entonces, esto implica que x es menor estricto que p más 1 sobre n y es menor estricto que y. ¿Se entendió? ¿Y ahora cómo termina esto? Bueno, observando que justamente p era la parte entera, o sea que es un entero. Si le sumo 1 sigue siendo un entero. Y si lo divido, esto es un número natural, esto pertenece a los naturales, y esto es un numerito entero. O sea, en definitiva, todo este número acá, p más 1 dividido n, es un número racional.
Es el cociente, perdón, acá puse natural y es entero. Es el cociente entre un numerito entero y un numerito natural, o sea, es un número racional. O sea que encontré un número racional que es estrictamente mayor que x y estrictamente mayor que q. Entonces, ese numerito q, que le voy a llamar q a p más 1 dividido n, es un numerito que está en los racionales y cumple justamente lo que queríamos probar, que x es menor que q, que es menor que y. Es decir, que pude construirme explícitamente un numerito, me dan x e y, yo me construyo un numerito racional que está entre x e y. Si repito este procedimiento infinidad de veces, sucesivas veces, puedo encontrar infinitos números racionales en el intervalo x y. ¿Se entendió? ¿Se entendió? O sea, todo esto al principio las construcciones que hice al principio fueron simplemente para definir los números que me hacen falta. La primera, repito, arranco de que x es menor que y. Entonces y menos x es mayor que 0. Hago 1 sobre y menos x que es menor que 0. Si dejó... ¿Sí? ¿Cómo? ¿Está? Entonces elijo un n que sea mayor que 1 sobre y menos x, que si invierto me da esta desigualdad. Y después considero n por x y considero la parte entera que le llamo p. La parte entera de n por x. Entonces de esa secuencia de desigualdades, de eso salen esta desigualdad y esta. Y si agrupo todo junto, llego al final que el racional p más 1 sobre n está entre x e y. Por lo tanto, tengo un número racional entre x e y, repitiendo tengo infinitos. ¿Sí? Bien. Y ahora vamos a la otra, que parece más difícil, porque siempre es más difícil trabajar con irracionales que racionales. Esto sería el lema 1. El lema 1, que me decía, entre dos números cualquiera existen infinitos números racionales. Bueno, ahora voy a probar el lema 2, que me dice que entre dos números cualquiera existen infinitos números irracionales. Y ustedes me dirán, no, esto es muchísimo más complicado, porque es más difícil trabajar con los irracionales. Bueno, van a ver que sale en una línea, gracias a este lema 1. ¿Ah? Lema 2. Ya van a ver para qué vamos a usar todo esto. Lema 2. Entre dos números, x e y en R, que cumplan la condición que x menor que y, existen infinitos números irracionales. Sí, antes lo había probado para los racionales, ahora para los racionales. Y la idea de la demostración es exactamente la misma. Ver que existe un irracional entre x e y. Yo tengo x e y y me voy a construir explícitamente un irracional. No me acuerdo cómo le llamé S. Un irracional S que cae entre x e y. Y si ese irracional es un número real, si después repito el argumento entre x y este, tengo otro irracional ahí, tengo otro irracional ahí, tengo otro 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 ahí. O sea, tengo infinitos. Me basta comprobar que hay uno. Bien. Entonces, fíjense cómo hacemos esto. Vamos a usar el lema 1. Demostración. Veamos que existe S irracional, o sea, un S minúscula. Discúlpenme que estamos usando tantas S, pero esto no tiene nada que ver con las integrales, ¿no? Un numerito S, que es irracional, o sea, pertenece a R menos Q, pertenece a R, pero no es racional, tal que X es menor que S, menor que Y. Y después repetimos. Esa es la idea. Entonces, bueno, miren qué cosa ingeniosa esta. Vamos a usar el lema 1. Se cumple, como X es menor que Y, se cumple que si yo divido por un número positivo, ¿qué pasa? La desigualdad se va a seguir manteniendo. No me importa que X e Y sean positivos, negativos, lo que fueran. Si yo tengo que X es menor que Y y multiplico por un número positivo, la desigualdad se mantiene. O sea, si divido por un número positivo, también se mantiene, porque dividir es multiplicar por el inverso. Y el inverso de un número positivo es un número positivo. O sea, se cumple que X sobre raíz de 2, ahí chanté raíz de 2 porque sé que es irracional,
es menor que i sobre raíz de 2. Y raíz de 2 ya hemos visto que es un número irracional, lo probamos en la primera clase. Es más, fue lo del descubrimiento de los pitagóricos. Este número es irracional. Ahora tengo dos números reales, x e y. Tengo este número y tengo este número. Y uso el lema 1. Sé que entre esos dos números habrá un racional. Entonces, por lema 1, existe un número Q racional, existe Q, numerito racional, tal que ahora el Q está entre esos dos nuevos números, tal que X sobre raíz de 2 es menor estricto que Q y es menor estricto que Y sobre raíz de 2. Eso porque lo acabamos de probar, ¿no? En particular aplico el lema 1 a los numeritos X raíz de 2 e Y raíz de 2. Y ahora si multiplico en todos lados por raíz de 2, obviamente las desigualdades no se cambian porque raíz de 2 es positivo. Esto me implica entonces que X es menor que Q por raíz de 2 y es menor que Y. ¿Sí? Y ahora, ya estamos casi terminando esta partecita, y ahora fíjense lo siguiente. Acá tengo un numerito que está entre X e Y. Me falta ver que ese número es irracional. A este número le vamos a llamar S. A este numerito le vamos a llamar S. ¿Ah? Entonces la idea es, veamos que S es irracional. En definitiva, lo que vamos a ver es que si yo agarro y multiplico un número irracional por un racional, me queda un irracional. ¿Cómo vamos a proceder? Vamos a proceder por el absurdo. Supongamos por el absurdo, supongamos que ese fuese racional. ¿Sí? Es decir, supongamos que raíz de 2 por Q sea igual a un numerito, ¿cómo le podemos llamar? Sea igual a un numerito P, donde este P es racional. Entonces, esto me implicaría, si paso el Q para abajo, que raíz de 2 lo puedo escribir como el cociente entre un P racional y un Q racional. Un racional dividido en un racional me da otro racional, porque si a P lo escribo como fracción A sobre B y a Q como C sobre D, esto me queda la fracción A sobre D en el numerador y B por D en el denominador. Entonces esto me diría que esto es un número racional, y ahí llega una contradicción. Absurdo, porque sabemos que raíz de 2 es irracional. Entonces, ¿de dónde viene el absurdo? De suponer que ese es racional. Entonces, si suponemos que ese es racional, llegamos a una contradicción. Por lo tanto, ese tiene que ser irracional. Y entonces probamos, por lo tanto, tenemos un irracional. Tenemos ese irracional, o sea, perteneciente a R, pero no perteneciente a Q, tal que X es menor que S, menor que Y. Es decir, existe un número irracional entre dos cualquiera, y siguiendo este procedimiento existen infinitos números irracionales. Le llamé irracional, me parece, pero estaba hablando de irracionales entre X e Y. ¿Se entendió el argumento? O sea, en definitiva, dados dos números X e Y cualquiera, puedo encontrar infinitos racionales e infinitos irracionales en ese intervalo. ¿Para qué me sirve eso? Además de para entender la estructura de los reales, me sirve para el ejemplo que les voy a dar en un minuto. ¿Sí? Entonces lo que quiero hacer ahora, terminando el problema terminando el paréntesis, quiero volver a lo siguiente. Quiero darle dos ejemplos. Dos ejemplos de funciones, muy sencillas. Bueno, una es muy sencilla y la otra es muy sencilla de escribir. No, la idea de la densidad de que son más densos viene del hecho de que los racionales son numerables. Entonces, si son numerables, es un conjunto esencialmente que tiene la estructura de n, de los naturales. Y tener esa estructura hace que, si yo trabajo en un continuo, eso sea un conjunto muy, muy, muy menor comparado con el conjunto del continuo. De ahí viene la idea de que sean más densos los irracionales que los racionales. O sea, casi todo es un mar de irracionalidad con islotes de racionalidad. Esa es la idea. Pero los islotes son tantos y tan juntitos como uno quiera.
Vamos a ejemplos de dos funciones. Ahora, terminó el intervalo, el paréntesis. Entonces vamos a ejemplos de funciones que son una que es integrable y otra que no es integrable. La más fácil es la función, y vamos a sacar algunas conclusiones de esto, y si me queda tiempo vamos a dar criterios de integración y si no quedarán para después de turismo. ¿Sí? Ejemplo 1. El ejemplo de una función que es integrable. La función más sencilla de todas, que es una función constante. Consideremos f de a, b en R, tal que f de x es igual a una constante k para todo x en el intervalo AB. O sea, tengo una función constante. Una función constante. ¿Vale lo mismo? Yo acá tengo x y acá tengo f de x y la función es AB. Esta es una función constante, así. Bueno, ustedes ya se imaginarán cuál es el área ahí abajo. Es altura K por B menos A. Pero yo quiero reobtener eso con las sumas inferiores y con las sumas superiores, sin hacer trampa. Porque yo hice una construcción y ahora quiero ver que esa construcción funciona. ¿Sí? Entonces, se cumple lo siguiente. Como es una función constante, observen lo siguiente. Se cumple que el ínfimo de f en todo el intervalo, ¿no? El ínfimo de f en todo el intervalo es igual a k, y el supremo de f en todo el intervalo es también igual a k, porque la función siempre es idénticamente igual a k. ¿Sí? Entonces, usando eso, vamos a usar la partición más gruesa. ¿Sí? Perdón. Sí. Por lo tanto, usando la partición más gruesa, la partición más bestial de todas, que era P0, la que tenía solamente los puntos A y B, fíjense lo que me queda. ¿Qué me queda para la suma inferior de eso? La suma inferior usando esa partición P0, ¿qué me queda? Recordemos que esto es, acá tengo un único subintervalo, que es el intervalo AB. O sea que me queda la longitud del intervalo B menos A multiplicada por el ínfimo de la función. ¿Y el ínfimo de la función qué es? El ínfimo de la función es K, es el ínfimo global. Y de la misma manera, si yo considero la suma superior de f con esa partición groserísima P0, me queda la base, la longitud del intervalo B menos A, que tengo un único intervalo, por el supremo. Y el supremo también vale K. Fíjense que estas dos cosas, en este caso particular, me dan lo mismo. Con esta partición, obtuve una partición tal que la suma inferior y la suma superior me dan lo mismo. Y ahora usemos lo siguiente. Sabemos que la demostración que hace Michele es diferente, pero sale más sencillo haciéndolo así. Entonces, además, para cualquier partición se cumple. Sabemos que se cumple que la suma inferior de f en P0, o para cualquier partición, es obviamente menor o igual que la integral inferior, que siempre existe, la integral inferior de f. Eso es menor o igual que la integral superior de f, que siempre existe. Y eso es menor o igual que si hago la suma superior para una partición particular, como la P0. Bueno, pero ¿qué tenemos acá? Tenemos que esto acá es B menos A por K, por el numerito K, y esto acá, el valor de la función constante, es B menos A por K. O sea que con esa partición ya me alcanza para obtener esta secuencia de desigualdades se transforman en igualdades. Necesariamente, si este extremo es igual a este, todas estas cosas tienen que ser igualdades. Esto tiene que ser una igualdad y esto tiene que ser una igualdad. Por lo tanto, esto me implica que la integral inferior de f es igual a la integral superior de f, por lo tanto f es integrable, y que ese valor de la integral es b menos a por k. O sea, en definitiva sacamos que f es integrable,
Y la integral de f entre a y b es b menos a, la longitud del intervalo, por k, la función constante. ¿Se entendió? Fíjense, bueno, ¿sí? Eso es muy fácil de la gráfica. Si la función es constante, como les decía recién, esto coincide, esto me demuestra que la construcción es consistente con lo que yo había partido al principio. Obviamente, si la función es constante, esta gráfica es un rectángulo. Y el área de un rectángulo, por definición, es b menos a, base por altura. ¿Sí? Entonces, vimos que en ese caso es consistente con lo anterior. Y ahí se prueba fácil, porque la función constante es la función más sencilla de todas. O sea, esta construcción de Riemann funciona bien para funciones suficientemente regulares. Si ustedes juegan un poco, y bueno, eso ya lo vamos a ver, pero si ustedes, en lugar de considerar una función constante, consideran una función constante a trozos, o sea, constante a trozos quiere decir que es una función que, por ejemplo, en este intervalo toma este valor constante y en este intervalo toma este otro valor constante. Van a ver que esa función también es integrable y que la integral es el área de este rectángulo más el área de este rectángulo. Pero estas cosas ya las iremos viendo. Entonces, para funciones, exacto, para funciones regulares, la integral vamos a ver que existe. Y para funciones muy irregulares vamos a ver que la integral no existe. Aquí hay un ejemplo de una función que no es integrable. ¿Se entendió hasta acá? Obviamente después vamos a poner cosas más complicadas y después vamos a ver formas sencillas relativamente de calcular una integral. Les voy anticipando que hay funciones que, primero, que no se pueden integrar. O sea, no es que no existe el área, sino que no se puede calcular explícitamente la forma de la integral. Y entonces ahí uno tiene que recurrir a aproximaciones. ¿Y qué mejor que recurrir a aproximaciones que aproximar áreas por rectángulos? O sea, esta construcción de Riemann les va a ser útil. Esta es una aproximación burda, digamos, hay aproximaciones mucho mejores para estimar integrales de funciones complicadas de calcular analíticamente. Cuando es de punto, bien, va, acá, eso, Gabriela, acá vamos. Ejemplo 2. Este es un ejemplo de función integrable, el que dimos recién. Ejemplo 2. Vamos a dar el ejemplo de una función que no es integrable. Y acá vamos a usar el paréntesis que hice yo recién. Ejemplo 2. Una función que no es integrable. Ejemplo de una función no integrable. Que no es integrable quiere decir que no podemos capturar el área definida por esta construcción de Riemann, ¿no? Función no integrable. Y bueno, y es una función muy, muy irregular, que es lo que se llama la función de Dirichlet. Obviamente esta es una función que en la práctica uno nunca se la encuentra si uno hace ingeniería o hace física, pero bueno, es una construcción matemática que me permite ver que a veces la construcción de Riemann no funciona. La función de Dirichlet, un matemático alemán, Dirichlet, que ha hecho montones de contribuciones a la matemática, es una función que va de 0 a 1 a los reales. O sea, vamos a considerar a igual a 0 y b igual a 1. Y esa función está definida de la siguiente manera. Los números en el intervalo 0, 1 o son racionales o son irracionales. Bueno, la función vale lo siguiente. Es una función definida de una manera si el x es racional y de otra manera si el x es irracional. La función me dice que vale 1 si x es racional. Por ejemplo, en los extremos vale 1. F en 0 y f en 1 vale 1. Y vale 0 si x no es racional, que lo vamos a escribir así. Si x no es racional, o sea, si es irracional. ¿Sí? Si x no es racional, es irracional. Fíjense que esta es una función, como yo les decía recién, en el intervalo 0, 1 hay infinitos números reales, infinitos números racionales e infinitos números irracionales. O sea que si yo quisiera graficar esta función, no lo podría hacer. Sería una función que vale 1 en los racionales, que tengo infinidad de racionales en 0 y 1, y 0 entre los irracionales, que tengo infinidad de irracionales entre 0 y 1. ¿Sí? Esa función, fíjense, es lo opuesto a la función suave que teníamos recién, a la función regular.
Entonces, veamos cómo funciona acá la construcción de Riemann. ¿Sí? Veamos cómo funciona acá la construcción de Riemann. Así que esto serían interacciones perfectas, ¿en qué sentido? Serían interacciones que se pueden hacer fáciles. Después ya veremos cómo se hacen cosas más complicadas, ¿no? Es una función que enloquecedora ahí. Esto, si uno se mete en un terreno filosófico, epistemológico, digamos, acá pasan cosas raras, porque, como les decía recién, la enorme densidad la enorme cantidad de los números son irracionales. Y sin embargo, cuando uno hace un experimento físico, uno mide, por ejemplo, yo quiero medir, hacer tal experimento en una onda de sonido o en lo que fuera, uno siempre hace un número finito de mediciones cuyos resultados son números racionales. O sea que uno construye teorías físicas a partir de observaciones que tienen medida nula. O sea, observaciones en un conjunto de puntos que, comparado con el conjunto, el enorme mar de la irracionalidad de los reales, es un conjunto nulo. Y sin embargo uno hace construcciones físicas. Que funcione la física, yo siempre lo digo, es milagroso, porque uno siempre saca observaciones de experimentos, uno hace un número finito de experimentos, los resultados son números racionales, porque no hay un aparato que me mida números irracionales. Un número irracional tiene infinidad de dígitos, y todos desparramados ahí entre ellos. Entonces, a partir de construcciones con racionales y con un número finito racionales, uno construye teorías físicas para todos los reales. Bueno, que eso funcione es verdaderamente milagroso. Veamos lo que pasa acá. Entonces, f está acotada, eso es obvio, ¿no? Porque no puedo tener valores mayores que 1 ni menores que 0. Entonces, f está acotada. O sea que la construcción de Riemann funciona, la puedo hacer. Bien, entonces, consideremos una partición cualquiera. Consideremos una partición P A0, A1, hasta n, cualquiera, la que se les dé la gana, donde obviamente el A0 es 0 y el A1 es 1, los bordes del intervalo, y veamos las sumas superiores y inferiores. Y miren qué lindo lo que pasa acá. Sumas inferiores para la partición. Por definición, las sumas inferiores, dada la partición, es considerar todas las longitudes de los intervalitos y multiplicar por el ínfimo, los ínfimos locales. El ínfimo de f, en el intervalito ahí más 1, y sumar i desde 0 hasta n-1. ¿Sí? Esa es la construcción de la suma inferior dada la partición P. Y análogamente, la suma superior es lo mismo. La construcción de Riemann funciona, digo, lo que no funciona es que la función sea integrable, pero las construcciones de Riemann funcionan para cualquier función acotada. Está bien definido para cualquier función acotada. ¿Sí? Entonces, esto sería la sumatoria de i desde 0 hasta n-1, y acá lo que tengo que hacer es poner la longitud de los intervalitos y poner los supremos. Y acá hay una observación. Fíjense, yo estoy considerando un intervalito ahí, consideremos el intervalo ahí más 1. Y veamos la función ahí adentro. Este es el ínfimo local y este es el supremo local. Y cambiemos de color. Ya se van dando cuenta. Pusiste dos veces suma inferior. Ah, sí, puse suma. Sí, gracias. Eso sería la suma superior. Gracias por avisarme. Yo tanto dibujar cosas. Esto es la suma superior. ¿Sí? Observemos ahora qué es lo que pasa acá. Yo tengo el intervalo ahí y ahí más 1. Y por lo que vimos recién, lo que les comenté al principio, yo acá puedo encontrar infinitos números irracionales y también puedo encontrar infinitos números racionales. Acá hay tantos irracionales, hay infinidad de números racionales e infinidad de números irracionales. Por lo tanto, ¿cuál será el ínfimo de la función en ese subintervalito? Tengo tantos racionales, tengo irracionales y irracionales. La función vale 1 si es racional y 0 si es irracional. Pero yo sé que tengo irracionales. ¿Cuál es el ínfimo?
0. ¿Sí? Yo tomo acá un intervalito. El AI más 1. Y yo sé que entre AI y AI más 1 tengo infinitos racionales e infinitos irracionales. O sea que tengo infinitos números donde la función vale 1 e infinitos números donde la función vale 0. Entonces, ¿cuál será el ínfimo? Bueno, el ínfimo será 0, obviamente. ¿Estamos? El ínfimo de la función en ese intervalo será 0 y el supremo de la función en ese intervalo será 1, porque siempre hay racionales y siempre hay irracionales. Entonces, el ínfimo siempre será 0, volvamos al color rojo, el ínfimo siempre será 0, y por otra parte el supremo siempre será igual a 1. ¿Sí? Entonces, en definitiva, fíjense lo que me queda, la suma inferior de f con p. Me queda los largos de los intervalos multiplicados por 0. O sea, me queda suma de 0 más 0 más 0 más 0. O sea que la suma de inferior me da 0, cualquiera que sea la partición P. ¿Y la suma superior qué me da? La suma superior de fp, como los supremos son todos unos, me queda suma desde 0 hasta n-1 de AI más 1 menos AI. Pero esos son los largos de los subintervalitos que me define la partición. Estoy sumando el largo del subintervalo 1, más el largo del subintervalo 2, más el largo del subintervalo 3, etc. Eso me queda el largo total del subintervalo. O sea, lo que sería B menos A. Pero en este caso A vale 0 y B vale 1, porque la función iba entre 0 y 1 en los reales. O sea que esto me queda igual a 1. Entonces, lo que tengo es que no me importa cuál sea la partición que yo use, la suma inferior va a ser 0 y la suma superior va a ser 1. O sea que todas, si acá tengo los reales, todas las sumas inferiores caen acá, acá caen todas las sumas inferiores caen acá. Para cualquier partición P, esto es para toda partición P. Las sumas inferiores caen ahí. Y para toda partición, las sumas superiores caen acá. Entonces, ¿cuál es la conclusión ahí? La conclusión es que el supremo de todos estos numeritos son todos ceros, es 0, y el ínfimo de todos estos numeritos, que son todos unos, es 1. O sea, la conclusión es que la integral inferior de la función f es 0, y la integral superior de la función f es 1. Sí, ya lo aclaro, ya lo aclaro. Entonces, aclaremos, me están preguntando, Sofía, ¿por qué la S es 1? Porque el supremo es 1, porque la función va entre 0 y 1 y siempre puedo encontrar irracionales en cualquier subintervalo. O sea que siempre voy a tener valores en cualquier subintervalo donde la función vale 1 y vale 0. Es más, voy a tener infinitos valores en donde vale 1 y en donde vale 0. Por lo tanto, el supremo va a ser 1 en esos subintervalos. Si acá considero el 1, esto es 1, o sea, en definitiva la suma superior me va a quedar la suma de las longitudes de los intervalos. Fíjate que si yo desarrollo esto, para que quede más claro, si yo desarrollo esto, ¿cómo sería? Esto sería, a ver, voy a responder con más cuidado a la pregunta de Sofía. Si yo desarrollara esto, fíjate que me quedaría, cuando i vale 0, me quedaría A1 menos A0. Cuando i vale 1, ¿qué me quedaría? A2 menos A1. Cuando i igual a 2, me quedaría A3 menos A2, que son las longitudes de los intervalitos. Más, hasta que al final me quedaría el último, que sería AN menos AN menos 1. Esa longitud. ¿Sí? Ahora, fíjense, A1 positivo. A1 positivo se simplifica con este A1 negativo, A2 positivo se simplifica con este A2 positivo, el A3 acá se simplifica con el A3 que vendría acá, etc. Y el AN que vendría, AN-1 que vendría acá en el subintervalito anterior que no escribí, el penúltimo, se iría con este. En definitiva me quedaría AN menos A0, o sea, los bordes del intervalo. Me quedaría, toda esta sumatoria me quedaría igual a AN menos A0. O sea, voy sumando las longitudes de los intervalitos individuales y me queda la longitud del intervalo total, que en este caso tiene longitud 1, porque arranca en 0 y termina en 1. Por lo tanto, la integral inferior es 0 y la integral superior es 1. Por lo tanto, como no son iguales, por lo tanto, la integral inferior
es estrictamente menor que la integral superior, y eso me implica que f no es integrable. No es integrable. En el sentido este de Riemann, ¿no? En el sentido de Riemann. ¿Por qué digo esto? Porque volvamos a los conceptos que yo les comentaba recién. Después de Riemann hubo una nueva construcción de la teoría de la integración que fue debida a Lebesgue. Esto es, Lebesgue construyó una nueva teoría que incluye la de Riemann como caso particular, pero que generaliza la construcción de Riemann. Esto es a principios del siglo XX. ¿Sí? Y me permite calcular ahí sí las integrales de funciones tan complicadas como estas. Y la idea es un poquito, no la vamos a ver en el curso, es algo más sofisticado, no lo vamos a ver, pero la idea tiene que ver con lo siguiente, la idea intuitiva. Fíjense que, como yo les decía, la enorme mayoría de los números son irracionales, siempre, en cualquier subintervalo. Los racionales tienen un peso cero en el conjunto de todos los irracionales en cualquier intervalo. O sea que esta función que yo dibujé acá es una función que esencialmente vale cero, excepto en un conjunto de números de numerable de puntos en donde vale 1. ¿Sí? Entonces, pero es una función que esencialmente es la función nula. ¿Sí? Entonces, bueno, con la variante esta de Lebesgue, de permitir de hacer construcciones que generalicen estas construcciones de Riemann, ahí se ve que la integral de esa función es cero. Y el punto tiene que ver con eso que les comentaba recién, que la enorme masa, el enorme peso se lo llevan los irracionales. O sea que esta es una función que es casi idénticamente cero, excepto en un conjunto numerable. Y bueno, y los conjuntos numerables, la contribución al área es cero, porque un puntito, cada puntito de la contribución al área es cero, porque es un rectángulo de base cero y altura f en ese punto. O sea que esencialmente los conjuntos numerables contribuyen al área total en una contribución que es igual a cero, es nula. Los conjuntos numerables no pesan nada. ¿Se entiende? Bueno, pero no nos vamos a meter ahí. A lo que iba, finalmente, es que, pero esto lo vamos a dejar para la clase que viene, porque si no, no me va a dar tiempo a explicarlo ahora. Me queda explicar los criterios de integración a menos de epsilon. Los criterios de integración a menos de epsilon, esto lo vamos a ver en la clase próxima. De paso, descansen un poco. Criterios de integración a menos de epsilon, así se les llama. Epsilon es un número. Siempre cuando uno piensa en epsilon, piensa en un numerito chiquito. La idea de los criterios de integración es muy sencilla. Si yo a las sumas inferiores y a las sumas superiores las puedo hacer tan cercanas como yo quiera, o sea, tan cercanas de manera que su diferencia sea menor que epsilon para cualquier epsilon, entonces la función tiene que ser integrable. Esa es la idea básica que hay por detrás de todo esto. Según el criterio de Lebesgue de integración, es integrable, exactamente. La construcción de Lebesgue es una construcción diferente, que tiene la de Riemann como caso particular. O sea, si algo es integrable según el criterio de Riemann, es integrable según el criterio de Lebesgue y las integrales son las mismas. Pero el Lebesgue extiende el concepto de integración a funciones más complicadas que la teoría de Riemann no contribuye. Y aún así, hay funciones que no son medibles según el criterio de Lebesgue. Así que imagínense ustedes las complicaciones que uno se puede ir encontrando. Afortunadamente, como yo les decía, en ingeniería, en física, todas las funciones son suficientemente regulares, las integrales existen, etcétera, etcétera. Pero si uno se dedica a hacer matemática, todas estas patologías aparecen y son las que enriquecen la teoría, justamente. Porque importa siempre ver cuándo una construcción funciona, porque es una construcción lindísima la de Riemann. Ya veremos cómo funciona para funciones más lindas que las constantes. Si solamente valiese para las constantes, estamos fritos. Pero la puedo extender a funciones más complicadas, a polinomios, a cosas más y más complicadas, y puedo ver maneras fáciles de calcularlas. Bien, pero hay casos patológicos en donde no funciona. Sí, Bruno, ¿hasta dónde querés que suba? ¿Hasta acá? ¿O más todavía? Ah, bien, bien, ahí. Sí, entonces,
Pero recuerden, el criterio de integración a menos de epsilon siempre es esto. La semana que viene arrancamos por ahí. La semana que viene no, después de turismo. Si yo puedo acotar las sumas inferiores, las sumas superiores, puedo encontrar particiones para las cuales las sumas superiores e inferiores se acercan tanto como yo quiero, a una distancia tan chiquita como se me dé la gana, entonces obviamente las funciones van a ser integrables. Y eso me sirve como criterio de integración. Después vamos a ver funciones polinómicas, cómo los polinomios son integrables, cómo las funciones monótonas son integrables, cómo las funciones, etc. Hay todo un zoológico, hay toda una fauna que se abre. Bueno, yo diría terminar la clase acá y regalar estos 3 minutos por la semana de turismo. Ya estamos todos cansados. Yo estoy 5 minutos quedan, no, 3 minutos. Así que si quieren hacer preguntas, pero van a ver, vieron cómo se empieza a poner lindo el curso. Bueno, muchas gracias. Igualmente para ustedes. Buen descanso. Las cosas se van poniendo lindas, las cosas se van poniendo lindas. Así que, bueno, esperemos que puedan seguir el curso bien. Bueno, lo que viene es más lindo todavía. Así que felices vacaciones para todos. Yo usualmente viajaba a Córdoba para turismo. Este año es imposible con esto del COVID. Así que me quedaré acá. Buen descanso para todos. Profe, Buenas vacaciones, ¿cómo profe. hacer la charla con Miquel? A Miquel le dije dar una charla y dijo que le interesaba mucho, pero como está muy ocupado en varias cosas, me dijo que este semestre le resultaba complicado, igual que Matilde. Pero la vamos a hacer, si no este semestre, el semestre que viene, con Marcarián, con Matilde, con Miquel, etcétera, etcétera. Y no sé si puedo ir. Soy cordobés, sí, soy cordobés. Y me gusta, no, el Fernet no me gusta tanto, pero soy cordobés. Así que bueno. Bueno, felices vacaciones. La joda sí. El vino me gusta, me encanta, pero no puedo tomar. No puedo tomar alcohol por las pastillas que tomo. Ya volveré al ruedo. Bueno, gente, terminamos acá. Buenas vacaciones para todos. Esto lo cuelgo, ya les dije. Hasta luego. Arriba. Estudien. Felices vacaciones, profe. Felices vacaciones, vamos arriba. Sí, Chao, Nos chao, vemos. profe. Le hasta queremos luego. mucho. Chao, profe. Chao, chao, gracias. Igualmente.